Amados hermanos, que el Señor nos bendiga. Tomen asiento. Gracias al Señor en esta mañana por esta hermosa oportunidad, la cual nos permite, ¿no es cierto?, poder estar aquí, aprendiendo cada día más de su palabra, aprendiendo del mensaje del Señor para nuestras vidas. Quisiera, amados hermanos, que pudiéramos continuar con esta serie de las parábolas. Saltamos del libro de Mateos, pasamos ahora al libro de Lucas y entramos a una nueva serie que tiene que ver, amados hermanos, con las parábolas con respecto a la salvación, ¿ya? Por lo tanto, en esta mañana vamos a hablar de tres parábolas. En el fondo son tres parábolas que van unidas, pero por tema de tiempo dejamos una de las parábolas para el próximo domingo, que es la parábola del hijo pródigo. Amén. Hoy vamos a meditar en estas dos parábolas que tiene que ver con la oveja perdida y que tiene que ver con esta moneda perdida. Amén. Así que sin más explicación, continuamos entonces con esta serie expositiva de las parábolas del Señor. Amén. Y una de las cosas y un rasgo interesante de estas parábolas que surgieron, amados hermanos, es que estas parábolas, específicamente de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, surgen de un ataque de ciertos santurrones, dirigentes religiosos de la época, ¿no es cierto?, que hicieron una crítica constante en el ministerio de Jesús. ¿Quiénes son estas personas? ¿Se acuerdan o no? Los fariseos y los publicanos, ¿ya? Y una de las cosas, los fariseos y los saduceos, los publicanos son otra rama, ¿no es cierto?, que ellos los tipifican como pecadores, ¿ah? Pero bien, esto surge en estas parábolas en base a esta crítica que estos personajes le hacen o hicieron en el ministerio de Jesús. Y ellos constantemente manifestaban que Él comía y recibía a los pecadores, ¿no es cierto? Esas eran acusaciones que se hacían contra el Señor. Ellos eran incapaces, amados hermanos, de entender la gracia que buscaba a los extraviados. Para ellos, amados hermanos, eran los justos, ellos eran los santos, los perfectos, y todos los demás estaban todos perdidos. Por lo tanto, amados hermanos, eran incapaces de entender la gracia que buscaba a los extraviados, que buscaba a los perdidos. ¿Para qué? Para restaurarlos. Para restaurarlos, y buscaba a los transgresores, ¿no es cierto?, para llevarlos ahora al arrepentimiento, a la confesión y con ello también al perdón de pecados. Pero ellos no lo entendían. No lo entendían, amados hermanos. Y una de las cosas maravillosas que nosotros debemos entender es que para Jesús no había más alegría, amados hermanos, que ver que el perdido era hallado. Que ver que aquel que estaba perdido y muerto espiritualmente recibía la vida espiritual por medio de un encuentro personal con Él. Él los ministraba, ¿no es cierto? Ministraba a los marginados de la sociedad, a los publicanos, a quienes todos odiaban en aquel tiempo, a los pecadores, es decir, aquellos, amados hermanos, que no conocían la ley y que prácticamente nunca observaron los juramentos legales de la religión farisaica. Y con esto, amados hermanos, vemos que Jesús circula por entre medio de las calles de Jerusalén y de los alrededores buscando, ¿no es cierto?, y allegándose a todos estos que están parados en el camino. A todos estos que son mirados como pecadores, ¿no es cierto?, como lo más marginal de la sociedad. Jesús estaba allí. Jesús está circulando libremente entre tales personas de la sociedad, amados hermanos. Y no los despreciaba, sino que al contrario acudía a su llamado. Compartía con ellos, comía con ellos. Él los amaba, tal como nos amó a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Y porque los amaba y porque los quería, se interesaba por ellos.
Y eso, amados hermanos, era natural en la voz del Señor. Era natural en el corazón del Señor. Los maestros de la ley en aquel tiempo, amados hermanos, se percataban de esto y esto les molestaba. A ellos les molestaba que un rabino, un maestro, se pusiera a conversar con un publicano. Se pusiera a comer o invitar a la mesa a un pecador. Es por eso la constante crítica que se le hacía a Jesús por su ministerio. Y aquí, amados hermanos, ellos se molestaban y entre ellos murmuraban y decían, oye, este come con los pecadores y a estos recibe más encima. Esa era la actitud, amados hermanos, que estaba en ellos. Y con ello, amados hermanos, hablando de esta manera, murmurando del Señor de esta manera, ellos pretendían manchar la reputación de Jesús. Pero ¿sabe qué? En realidad, amados hermanos, parte de la gran gloria de nuestro Señor era rebajarse a los pecadores. Y qué maravilloso es poder entender esto, amados hermanos. Y para enseñar esta verdad de rebajarse, ¿no es cierto?, de ir por aquel que está perdido, de buscar a aquellos que están muertos espiritualmente, para enseñar esta verdad que los religiosos cuyo pensamiento había sido deformado por el sistema teológico que ellos recibían y enseñaban, Jesús ahora dispone en este contexto. Esta es la entrada, amados hermanos, para poder comprender de qué se trata la parábola o por qué Jesús la dijo. En base a esto, a esta humillación social que se veía constante, Jesús, amados hermanos, se propone a explicar la gracia de Dios de manera por medio de 3 parábolas. Ya que ese es el contenido del capítulo 15 de Lucas, amados hermanos. Nos habla sobre la parábola de la oveja perdida. Nos habla también de la moneda perdida y de un hijo que se pierde, el hijo pródigo. ¿No es así? Bien, amados hermanos, y aquí nosotros nos damos cuenta que si nos fijamos solamente por el título, tenemos algo en común en las 3. Una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido que es hallado, ¿no es cierto? Y aquí hay 3 cosas que debemos entender, que hay un componente que las identifica, y es que en cada una de ellas hay algo que se pierde. Algo que se perdió, ¿no es cierto? Algo que se busca y algo que se encuentra. Porque en las tres se pierde algo, se busca algo y se encuentra algo. En las 3, amados hermanos, no hay una discordancia en que se busca algo y no se encuentra y no se halla. No, amados hermanos. En las 3 se busca, ¿no es cierto? Se pierde, se busca y se encuentra. En estas 3 parábolas vemos estas 3 relaciones, amados hermanos, y que tienen que ver, amados hermanos, con el fin único de mostrar que sus acciones, amados hermanos, de cada uno de ellos que buscaron lo que se había perdido, no tan solamente era correcta. Y esto era lo que no entendían los fariseos, buscar aquello que se había perdido. Y eso es lo que vino Cristo, amados hermanos. Y este era el carácter defectuoso que tenían estos religiosos. En la primera parábola, amados hermanos, las primeras 2 que estamos estudiando en esta mañana, Jesús hace hincapié en la pérdida sufrida de un dueño. Un dueño, ¿no es cierto?, que en su búsqueda ansiosa, ¿no es cierto?, busca aquello que es de gran valor. Una oveja, una moneda, ¿no es cierto? Y vemos también el gozo que se halla en aquellos que la pierden al momento de encontrarla. Y eso es maravilloso, amados hermanos. Vemos también que es la última parábola, la parábola del hijo pródigo, es la última parábola que nos enseña la felicidad de un padre al hallar a su hijo perdido. Muchas veces, amados hermanos, esa parábola es muy mal interpretada porque se habla más del perdido que del padre. Y en verdad no es que sea el hijo pródigo, sino que sea el Dios pródigo, el Dios que mendiga amor de sus hijos. Mendiga el amor de uno que despilfarra todo lo que tiene y lo sale a buscar para ver si llega. Ahí vemos el amor de Dios. Pero vemos al Dios pródigo
prodigando el amor del hermano mayor, ¿no es cierto? Que se enoja porque el padre le da un vestido nuevo, le pone un anillo sobre su mano y le hace un banquete a ese que se había perdido. En el fondo, la parábola no habla, amados hermanos, como bien comúnmente lo vemos en muchas iglesias carismáticas, donde siempre se hace referencia solamente al que se perdió y al hijo pródigo que vas a volver y el Señor te va a traer. Y sin duda es verdad, amados hermanos, pero el enfoque principal de estas parábolas es la búsqueda de Dios por sus hijos. Y eso es interesante, porque cuando no lo entendemos de esa manera, la parábola gira en torno a mí. Yo me perdí y yo busqué al Señor. Yo volví como el hijo pródigo. Pero hay detalles, amados hermanos, en estas parábolas que nos hacen entender que la búsqueda no viene por nosotros, sino que viene por aquel dueño a quien nosotros les pertenecemos, que es Dios, prácticamente. Por lo tanto, amados hermanos, nos damos cuenta que estas tres parábolas tienen un tema central y es prácticamente el amor anhelante del Padre por los perdidos. Es maravilloso, ese es el tema central sobre el cual se pone el énfasis en cada una de estas tres parábolas. Y aquí es maravilloso, amados hermanos, que el pastor busca la oveja perdida, la mujer busca cuidadosamente hasta encontrar la moneda perdida, y el corazón, amados hermanos, de un padre que está afligido por su hijo perdido, que al final se llena de alegría porque lo encuentra. Amados hermanos, en la Biblia nos da a nosotros un gran abanico y nos da a conocer muchos atributos de Dios. Los atributos de Dios, para los que no saben, son las perfecciones o características perfectas de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos habla sobre aquellos atributos comunicables y no comunicables. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede usted ser todopoderoso como es Dios todopoderoso? No. ¿Puede ser usted omnisciente como Dios es omnisciente? Tampoco. Esos son atributos y perfecciones que solamente le competen a Dios y que no son comunicables. Pero sí Él nos ha comunicado atributos que son comunicables, como por ejemplo el amor, la gracia, la justicia, la bondad. Esos son atributos que cada uno de nosotros tenemos y que porque portamos la imagen de Dios, tenemos aquellos atributos que Dios nos ha impartido al momento de la creación. Y esto es maravilloso porque la Biblia, amados hermanos, nos habla y nos da a conocer aquellos atributos comunicables y no comunicables, amados hermanos. Y como por ejemplo, nosotros nos damos a conocer, amados hermanos, todos estos atributos que se nos revelan en la Biblia, pero siempre se nos pasa uno que siempre lo pasamos por alto. Podemos hablar sobre la soberanía de Dios. Podemos hablar sobre que Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipotente, que todo lo sabe, pero siempre se nos pasa un atributo, amados hermanos, que muchas veces lo leemos, pero lo pasamos por encima. ¿Y sabe cuál es ese atributo, amados hermanos, que muy a menudo se pasa por alto? Es el atributo del gozo del Señor. ¿Usted sabe que el Señor se goza? ¿Usted piensa que Dios está sentado en su trono y está enojado, ¿no es cierto? Y viendo y controlando toda la situación y que en Él no hay magnitud de gozo y de alegría. Él es contento, Él es alegre. Y este es uno de los atributos que muchas veces nosotros pasamos por alto. Y aunque sabemos que Dios es eternamente gozoso, parece difícil aceptarlo, ¿no es cierto? Nos imaginamos a ese viejito, ¿no es cierto?, de barba blanca, sentado en el trono, ¿no es cierto?, con una mirada media penetrante, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos de que Dios es eternamente gozoso. Él está en plenitud de gozo. Y una de las cosas que debemos entender, como lo dice Primera de Crónicas 6:27, dice que el honor y la majestad le rodean. La fuerza y el gozo, dice, llenan su morada. O sea, Dios en este momento está en su morada lleno de la plenitud del gozo. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Dios es quien por naturaleza es un salvador, amados hermanos, y que trae sobre sí gozo eterno en el rescate por cada uno de los perdidos. Y esto es maravilloso. Esto es hermoso, amados hermanos. Y sabe que tal gozo se manifiesta como el propósito
de estas tres parábolas que el Señor idea aquí, y es el gozo por aquellos perdidos. Una de las cosas que debemos saber, amados hermanos, es que el gozo divino en recuperar a los perdidos, a aquellos que están perdidos, no es un tema difícil, ni tampoco es un tema claro en la Escritura, amados hermanos, o poco claro, perdón, en las Escrituras, sino que al contrario, vemos que constantemente, amados hermanos, está en el corazón de Dios el deseo de que los pecadores vuelvan a Él. Vuelvan en arrepentimiento y de que por medio de este arrepentimiento ellos puedan ser salvos. Por lo tanto, amados hermanos, Dios es la fuente del gozo de los creyentes. Él es nuestra fuente de gozo. De Él proviene nuestro gozo, amados hermanos. Él es la fuente, Él es el componente, amados hermanos, del reino que imparte ahora ese gozo por medio del Espíritu Santo a todos los que son redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Por tanto, aunque los cristianos son bendecidos con abundante medida de gozo, en esta vida, amados hermanos, la alegría plena de la perfección, amados hermanos, eterna, nos espera un gozo sin igual. Un gozo eterno. Un gozo precioso, amados hermanos. Una vida llena de alegría, amados hermanos, como esclavos fieles al Cordero de Dios. Y qué maravilloso es poder comprender esto. Y aquí, amados hermanos, vemos que hay implicaciones teológicas muy profundas que tienen que ver con esta parábola. ¿Y sabe cuál es la lección de cada parábola, amados hermanos? La lección de cada parábola es que enseña acerca del reino de Dios, y el último nivel de cada una de estas parábolas implica lo que la palabra enseña acerca de Cristo. Por lo tanto, las tres parábolas ilustran, amados hermanos, un aspecto del pecador que está perdido. El pecador que está perdido. Al igual que una oveja indefensa, amados hermanos, e incauta, al igual que una moneda, amados hermanos, insensible, ¿no es cierto?, y sin vida, y al igual que un hijo rebelde que es perverso e indigente, amados hermanos, vemos aquí revelado, amados hermanos, el deseo del Padre de rescatar, de buscar aquello indefenso, de aquello insensible y de aquello rebelde que vemos aquí en estas tres parábolas. Una de las cosas que debemos entender, amados hermanos, es que en base a esto, es que en cada caso, en cada parábola, las personas que busca, ya sea el pastor o ya sea la mujer que busca la moneda, representan a Dios. Representan a Dios, quien después de restaurar al pecador perdido, se regocija junto con todos aquellos en el cielo por ver que un pecador se arrepiente. Y esto es maravilloso. Y comprendiendo todo esto, el capítulo comienza con la finalidad y la realidad fundamental que prepara ahora el terreno para que podamos comprender esta parábola. Dice el versículo 1, versículo 2. Los cobradores, lo voy a leer en NTV, dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, a menudo, dice, venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Versículo 2. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos, dice el texto bíblico. Y esto indica, amados hermanos, inicia con tres grupos identificados aquí por el texto. Por un lado están todos los publicanos, que según lo que entendían los fariseos y los escribas, los cobradores de impuestos eran prácticamente extorsionistas. Ahí está la palabra. Eran extorsionistas, eran traidores, porque según ellos, los fariseos y los saduceos, los maestros de la ley, decían que ellos trabajaban para el gobierno romano, ¿no es cierto? Y que les cobraban los impuestos al pueblo judío. Por lo tanto, para el fariseo y el saduceo, este era un traidor, este era un pecador, este era un extorsionista, traidor, ¿no es cierto? Que
traicionaban a sus compatriotas judíos. ¿Para qué? Para llenar el arca de Roma. Eso es lo que ellos tenían en mente con respecto a los publicanos. Y es interesante aquí, amados hermanos, que se menciona junto a los publicanos, se menciona al mismo tiempo a los pecadores. Y esto es interesante, amados hermanos, esto es decir, para ellos, tanto los publicanos como los pecadores eran la chusma, ¿no es cierto? Era la suciedad injusta, ¿no es cierto?, de la sociedad, del común. Pero aquí, amados hermanos, entendemos una cosa, y es que ellos prácticamente eran considerados de un nivel mucho más bajo que los fariseos y que los saduceos. De hecho, amados hermanos, una de las razones por la cual ellos se molestan es porque Jesús les hace compararse. Compárense a un pastor, les dice, que perdió a una oveja. Compárense a una mujer que perdió a una moneda. Para ellos eso era, amados hermanos, pegarle una puñalada en el pecho. Y les voy a explicar por qué. Una de las razones, amados hermanos, es que ellos no querían perder su reputación. Y al no perder su reputación, pasaban por encima de cualquier persona sin importar su dignidad. Sin importar qué es lo que eran ante los ojos de Dios. Para ellos eran simplemente traidores, para ellos eran simplemente pecadores. Y qué interesante, amados hermanos, que aquí, amados hermanos, los fariseos se encolerizan porque ven a este rabino, ven a este Jesús comer con ellos, rebajarse al nivel de estos publicanos y al nivel de los pecadores. Pero el hecho, amados hermanos, de que el Señor se relacione con la gente despreciada de la sociedad judía, en cierto sentido, esto trajo mucha consternación, ¿no es cierto?, en las autoridades religiosas, las cuales empezaron a criticar cada vez constantemente el ministerio de Cristo, hasta su muerte en la cruz. Constantemente venían, ¿no es cierto?, a criticar al Señor. Pero una de las razones que debemos entender, amados hermanos, es que Cristo está relacionado con los pecadores. Él está relacionado con los pecadores porque, como el texto dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, aquí vemos, amados hermanos, que Jesús tenía una amplia relación y debía tener una amplia relación con aquellos pecadores. Ahora, no estoy diciendo que Jesús vivió como pecador, ni que tampoco practicó el pecado de las personas, sino que al contrario, se acercó a ellos para restaurarles, para guiarles en el arrepentimiento y llevarlos por el buen camino. Y lo hizo de manera que los fariseos no lo hicieron. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, se la dio para que éste gobernara al pueblo conforme a la ley de Dios, un gobierno teocrático, en base a la ley de Dios. ¿Pero qué pasó? Ellos solamente aplicaron la ley, lo que correspondía, lo que les acomodaba, y de esa manera empezó a haber diferencia entre el pueblo. Empezaron los exaltados y los marginales, cuando ante los ojos de Dios eran todos iguales. Y qué maravilloso es poder entender esto, amados hermanos, porque esto de venir a buscar y salvar lo que se había perdido, esto da gozo al Señor. Esto da gozo a Dios. Esto trae la plenitud de gozo. Y en ese contexto de su conflicto, ¿no es cierto?, con los escribas y los fariseos, Jesús formula ahora estas tres parábolas. Y el versículo 3 dice, entonces le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, le está haciendo compararse? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas? Es como si Jesús le estuviera diciendo a los fariseos y a los saduceos, imagínense que ustedes tienen 100 ovejas y se les pierde una. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras lo que se perdió hasta encontrarla? Vemos aquí, amados hermanos,
que Jesús cuenta esta parábola con el objetivo de exponer el terrible terror y el horrible mal con que los fariseos y sus compañeros estaban cometiendo. Y al mismo tiempo, para convencerles de que aún ahora ellos podían volver de su actitud perversa hacia quienes tenían una necesidad de compasión y de ayuda. Dado que el terreno, amados hermanos, a través del cual Jesús pasaba contextualmente hablando, culturalmente, era un terreno que comúnmente usted miraba para la derecha y habían pastores pastoreando ovejas. Usted miraba para la izquierda en el camino y veía pastores pastoreando ovejas. Dado en ese contexto, amados hermanos, Jesús se toma de estas realidades para formar estas parábolas con una enseñanza fundamental. Y aquí vemos, amados hermanos, que había una región donde la vista de un pastor siempre se veía cuidando a sus ovejas y era algo muy conocido por la población. Era algo muy conocido por los transeúntes. Era algo muy normal, amados hermanos. Y Jesús utiliza este hecho para ilustrar lo que según la voluntad de Dios debía hacerse con una oveja perdida. Qué bonito es ver cómo el Señor, por medio de algo tan simple, nos enseña una verdad tan profunda. La pregunta es, ¿debía ser olvidada la oveja? ¿Debía ser descuidada? ¿Debía ser despreciada? Según la actitud de los fariseos hacia las personas que se consideraban descarriados y perdidos, ellos tenían que ser considerados, descuidados, despreciados. ¿Trataba así un buen pastor a una oveja perdida? ¿Qué creen ustedes? De ninguna manera, ¿no es cierto? Y esta primera historia trata de campesinos pobres en una aldea, ¿no es cierto?, en el cual un hombre cuida y tiene sus ovejas. Posiblemente no era el dueño de las ovejas. Posiblemente no era el dueño de todas ellas, ya que habría sido extraño, amados hermanos, que un aldeano tuviera un rebaño tan grande. Por lo general, en el contexto cultural, la gente que tenía rebaños contrataba pastores para pastorearle sus rebaños. ¿Ya? Y una de las cosas que debemos entender es que los pastores se encontraban casi al nivel más bajo de la escala social. Por eso a ellos les duele cuando Jesús les dice, compárense con un pastor. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque por profesión social y cultural, un pastor, amados hermanos, estaba considerado, amados hermanos, como aquel pastor sucio e inmundo que tenía que convivir con las heces de los animales y por lo tanto ceremonialmente el pastor era alguien sucio, alguien cochino, alguien pecador. Por eso los fariseos los consideraban así a los pastores. Qué maravilloso, ¿no? La mejor profesión, amados hermanos, es ser pastor. Gloria a Dios. Y una de las cosas que debemos entender es que los pastores se encontraban a ese nivel bajo de la escala social. Y esto quiere decir que cuidar ovejas era la más baja de las profesiones en aquel tiempo. Era lo más perverso, amados hermanos, situándose apenas por encima de la línea de los relegados bajo otros pecadores y religiosos. Era lo más bajo. Y a ese nivel de bajeza, Jesús le baja el orgullo a los fariseos. Le dice, bájense un poquito de esa nube que ustedes están y vean y conozcan cuál es el plan de Dios con respecto a los perdidos. ¿Quién de ustedes? Imagínense si ustedes fueran pastores, les dice, y a ellos automáticamente les causa una molestia, ¿no es cierto?, por todo este contexto, amados hermanos. Porque claramente el pastor era considerado de esta manera. Y en base, amados hermanos, al contexto cultural, las ovejas debían ser vigiladas y cuidadas los 7 días de la semana. Por lo tanto, el pastor tenía que convivir con las ovejas. Estaba hediondo a oveja. Aparte tenía que trasquilar a la oveja. Y todo eso llevaba un tiempo, amados hermanos.
A tal nivel, amados hermanos, que por ese tiempo de estar constantemente con las ovejas, a los pastores les impedía cumplir con las normas humanas de los fariseos acerca del día de reposo. Por lo tanto, estos hombres eran inmundos. ¿Por qué? Porque incluso trabajaban en el día de reposo. Eran tratados como pecadores. ¿Por qué? Porque estaban en continua violación de tales reglamentos. Por lo tanto, los pastores eran perpetuamente y ceremonialmente impuros para los fariseos y los saduceos. Qué interesante, amados hermanos. Y esto, amados hermanos, para ellos era una ofensa, que Jesús les dijera: ¿quién de ustedes, si fuese pastor, cómo se te ocurre? Si yo soy un sacerdote de la ley, ¿cómo me vas a venir a compararme a mí con un puerco sucio, inmundo, que no guarda ni siquiera el día de reposo para adorar a Dios? ¿Qué te pasa? Me imagino yo al fariseo diciéndole a Jesús, ¿no? Y estos se enojan, amados hermanos, se ofenden, porque Jesús les rebaja y les pide a ellos que se imaginen el papel del pastor, dado de que ninguno de los fariseos se rebajaría a convertirse en uno de ellos, ni siquiera hipotéticamente. Pero ¿sabe qué es lo más contradictorio, hermanos? Es que ellos debían pastorear al pueblo de Israel y no lo estaban haciendo como correspondía. Y esto es lo que Jesús le quiere enseñar por medio de esta parábola. El cuidado que Dios tiene como pastor, ellos deberían haberlo tenido también. Haber buscado a la perdida, así como Dios nos buscó a nosotros. Una de las cosas que vemos aquí es el valor que tiene una oveja, hermanos. Qué interesante. El relato bíblico, amados hermanos, nos dice que se había perdido una de las ovejas, el cual esto era una situación terrible, hermano. Era una situación peligrosa, potencialmente mortal, ya que estos animalitos indefensos estaban a la deriva allí, ¿no es cierto?, dispuestos a ser comidos por depredadores, y eran incapaces de cuidarse solitos o solitas. Por lo tanto, perder una de las ovejas era por consiguiente una situación grave que requería una acción inmediata. Los pastores eran responsables de sus rebaños, y si una oveja se extraviaba, ellos eran responsables de rescatarla. O sea, pastor, usted tiene que ir a buscar a cada hermano que se va de la iglesia. Eso no lo está enseñando la parábola. La parábola está enseñando que es Dios quien rescata al perdido. La oveja sin la asistencia del pastor está definitivamente perdida. Y eso es verdad. Jesús dijo: sin mí nada podéis. Y quiero ilustrarle, amados hermanos, para que pudiéramos comprender un poquito más en relación a esta parábola. Quisiera ilustrarle. Imaginémonos a un pastor de oveja que podría quizás olvidar aquella perdida, ¿no es cierto? Quizás quitándole la importancia. Quizás diciendo: bueno, se perdió una oveja, pero todavía me quedan 99. Así que da igual, tengo 99 ovejas. Se perdió el 1% solamente. Sigo con mi trabajo. De la misma manera, más adelante, amados hermanos, la mujer que perdió una de sus 10 monedas, ella podría decir: bueno, todavía tengo las 9. Solamente perdí un 1%. Puedo seguir adelante. Puedo seguir contenta con las que me quedan. Y de la misma manera, también el padre con el hijo pródigo. Bueno, se perdió un hijo, pero me queda uno. Puedo seguir contentamente y tranquilamente. Imaginemos, amados hermanos, todo esto. Vemos claramente que eso no es lo que hicieron los dueños, tanto de la oveja, tanto de la moneda, como el padre que busca a sus hijos. No lo hicieron, ¿no es cierto? No se quedaron así de brazos cruzados, ¿no? Fueron y buscaron a la oveja, ¿no es cierto? La mujer barrió la casa y encontró la moneda, y el padre salía constantemente a buscar a su hijo.
Esa es la actitud correcta, ¿cierto? Y esto es lo que vemos aquí, amados hermanos, pero una de las cosas que vemos y que debemos entender es que el padre estaba deseando el regreso de sus hijos. Y tanto el padre, la mujer como el pastor tenían algo que los hacía diferente a estos fariseos y saduceos. ¿Sabe lo que era? Diligencia y amor por aquello que habían perdido. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la actitud o cuál es la explicación de que ellos sean diligentes? ¿Qué cree usted, hermano? ¿Por qué cree usted que el pastor dejó las 99 y fue, pero corriendo a buscar a la número 100? ¿Por qué cree usted que la mujer dio vuelta a toda la casa barriendo para encontrar esa única, teniendo 9? ¿Por qué cree usted que el padre salía todos los días a ver si su hijo volvía teniendo 2 hijos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la explicación de esta conducta diligente? La explicación es que el objeto tenía valor para el dueño. Esa es la única explicación, hermano. Era valioso. Aunque estaba perdido o perdida, el dueño estaba dispuesto a recuperarlo. Estaba dispuesto a recuperarlo. A nosotros, hermanos, personalmente, a cada uno de nosotros, no nos gusta perder nada, ¿no es cierto? ¿Le gusta perder algo a usted, no? No, a nadie le gusta perder, ¿no es cierto? Y si eso pasara, ¿qué haría usted? Trataría de buscarlo, ¿no es cierto? De buscar aquello que se le perdió. Y en esta parábola Jesús dice que Dios es como nosotros en ese detalle. ¿En qué sentido? Estamos perdidos. Pero aún en nuestro pecado retenemos algo de la imagen de Dios. Y como Él nos ama, amados hermanos, Él está decidido a encontrarnos, a recuperarnos por esa imagen que con mucha frecuencia esta parábola, amados hermanos, nos relata sobre aquello. Pensamos en el sufrimiento quizás de la oveja, pobre oveja, se perdió. Pensamos quizás, amados hermanos, en la condición desesperada de la moneda, pobre moneda. Se va a degradar con el sucio piso, pobrecito. Se va a llenar de moho. O pensamos en el hijo pródigo que, pobrecito, debe estar pasando hambre, frío. Esas son maneras de malinterpretar la parábola, hermanos. Pero Jesús comienza no con la pérdida del objeto, sino que Jesús empieza por la pérdida sufrida por los dueños. El dolor que los dueños tenían al momento de sentir esta pérdida, amados hermanos. Y es verdad que Dios es el pastor. El salmista dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿no es cierto? Y nada me faltará. Y dice la Escritura también que Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Claramente. Y en esta pérdida importante como objeto de su amor por causa del pecado, amados hermanos, hemos sido arrastrados y hemos sido perdidos por el pecado. Hemos sido alejados de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, vemos el amor de Dios al querer buscar a cada uno de nosotros, tratando de recuperar aquella imagen que se nos ha dado Dios. ¿Se acuerdan ustedes del relato bíblico cuando Jesús está en medio de una, podríamos decir, discusión política del pueblo, porque unos querían hacerlo rey, ¿no es cierto? Y otros querían ir en contra del pueblo romano. Y Jesús le dice, sacan una moneda, ¿no es cierto? Y Jesús le dice, ¿de quién es la cara que sale aquí? ¿Qué le dice Jesús? ¿De quién es la cara que sale en esta moneda? Y el pueblo responde y dice, de César, ¿no es cierto? Bueno, dice el Señor, denle a César lo que es de César, pero devuélvanle a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo ahí Jesús? Específicamente a esto, hermanos, a esta imagen perdida por el pecado en el huerto del Edén.
Desde ese momento la naturaleza cayó en pecado y fue perdida la imagen de Dios. De ahí que este texto diga que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió, hermanos? La imagen de Dios en la criatura. En el fondo, la creación de Dios. Tú y yo. Y qué maravilloso poder entender esto, amados hermanos, porque hemos sido perdidos, pero vemos el amor de Dios al querer buscarnos, tratando de recuperar aquella imagen que nos ha dado Dios. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que Dios se compara como un pastor. Dios se compara como un pastor. En el pensamiento de un fariseo eso no tendría razón alguna. El fariseo diría, pero ¿cómo Dios, siendo Dios soberano, se va a rebajar a alguien tan inmundo como un pastor? Pero Dios se compara como un pastor. ¿Y sabe lo que dice Dios? Dios dice en Ezequiel 34, versículo 15 y versículo 16, yo apacentaré a mis ovejas, dice el Señor, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas la engordada y la fuerte destruiré. ¿Qué tipo de ovejas somos, hermanos? ¿Somos la débil, la perniquebrada o la engordada y la fuerte? Les apacentaré con justicia. He aquí el pastoreo del Señor. He aquí la forma en cómo Dios pastorea a su pueblo. Y debemos entender una cosa, y es tener cuidado de no sugerir que en su naturaleza divina Dios pueda ser de alguna manera disminuido por nuestro pecado rebelión. No, amados hermanos, una de las cosas que debemos entender es que Dios es completo con nosotros o sin nosotros. Dios no nos necesita. ¿O si nos necesita a Dios? ¿Quiénes son los que necesitan a Dios? Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Dios sigue siendo Dios sin nosotros o con nosotros. Y eso debemos entenderlo, amados hermanos. No nos atrevemos a quizá a eliminar la pérdida, ¿no es cierto?, de la oveja, de la moneda. Pero una de las cosas que debemos entender es que toda esa referencia a los sentimientos de pérdida también las tiene Dios con respecto a su creación. Cuando Dios pierde a su creación por causa del pecado, no está queriendo decir que Él pierde el control, hermanos. Pero en el corazón de Dios está ese amor por aquello que Él ha hecho. Ese amor glorioso por cada uno de su creación. Y esto significa que en la separación entre el hombre y Dios, provocado por el pecado, Jehová ha perdido algo. Jehová ha perdido algo que antes poseía y que apreciaba mucho. Significa que el pecador, amados hermanos, es para Dios como algo perdido que le pertenecía a un señor, a un amo, a un rey. Y estas son las cosas, amados hermanos, que nos hablan estas parábolas y nos permiten ver lo ansioso que están los dueños en buscar aquello que se ha perdido. Y en esto quisiera detenerme un momento, ya que debemos resaltar algo, hermanos, algo que es sumamente importante en esta lección. Y es que en esta parábola, una de las cosas importantes que debemos entender es que Dios es quien busca a la oveja. Recalco eso. Dios es quien busca a la oveja, no la oveja a Dios. Eso tengámoslo claro. Después de la regeneración, claramente usted va a correr a Dios, va a buscar a Dios. Pero antes, usted, muerto en delito y en pecado, no tiene la fuerza ni la capacidad para buscar a Dios. Es Dios quien sale a su encuentro. Por lo tanto, amados hermanos, en el capítulo de Isaías 53, el gran profeta de Israel asemeja a los pecadores como ovejas extraviadas. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino.
Pero como Isaías procede a mostrar, amados hermanos, Dios nos ha buscado aún en nuestra condición perdida. Jesús se volvió como nosotros, una oveja muda delante de sus trasquiladores y un cordero llevado al matadero, amados hermanos. ¿Con qué fin? Con el fin de ayudarnos y de restaurarnos a Dios. Y eso es lo que los fariseos y los maestros de la ley no pudieron ver. Pero lo que Jesús enseña en estas parábolas es la historia del Señor por medio de esta parábola, hermanos. El pastor encontró a la oveja perdida, así que su búsqueda tuvo éxito. Y es interesante que algunos han sugerido, amados hermanos, que en estas tres historias se ve cada persona de la deidad. La primera se trata de Jesús, ya que él mismo dijo, yo soy el buen pastor. En la tercera parábola, que se trata sobre el hijo pródigo, se trata del Padre divino, ¿no es cierto?, en la persona del Padre humano buscando a su hijo. Y se sugiere que en esta segunda parábola de la mujer que pierde la moneda se está refiriendo al Espíritu Santo, que aparece en esta segunda parábola en la figura de la mujer, que enciende una lámpara, ¿no es cierto?, barre la casa, ¿no es cierto?, y detenidamente hasta encontrar la moneda extraviada. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Eso sería ir demasiado lejos en el texto. Eso sería alegorizar demasiado el relato bíblico. Pero una cosa debemos observar, y es la idea central en estas tres parábolas, y es que en la salvación del hombre, toda la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está presente en la obra de salvación del pecador, en la cual el Padre planifica la restauración, y esto lo vemos por medio del pacto de redención, en el cual creemos, amados hermanos, que hubo un pacto entre las personas de la Trinidad, un pacto intratrinitario, como se le llama. ¿En qué consiste este pacto trinitario? Es un pacto, amados hermanos, en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la creación, lo cual consiste en un plan de redención en la que el Padre envía al Hijo al mundo para redimir el pecado del pueblo. El Hijo, por otro lado, lleva a cabo esa redención por medio de la obra y de la obediencia. Y luego, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, aplica esa obra de Cristo al pueblo de Dios. Por tanto, el Espíritu ilumina la palabra de Dios para nosotros, regenera nuestro espíritu en una nueva vida, nos trae hacia el Hijo y nos reconcilia con el Padre. ¿Se da cuenta? Las tres personas de la Trinidad actuando en la obra de redención. Y esto es importante, amados, entenderlo. Porque en consecuencia de esta redención, el Padre, amados hermanos, trae de vuelta a aquellos que se han extraviado. Trae de vuelta a aquellos que se han perdido. Y esa es nuestra esperanza. No que nosotros estemos trabajando, sino que Dios está trabajando. Él está buscando y lo que Él busca, lo encuentra. Mire lo que dice el versículo 5 y 7, dice: y cuando la encuentra, se pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Os digo que así, y aquí viene la aplicación, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Una de las cosas que debemos ver aquí, amados hermanos, es que Jesús dijo que el Hijo del Hombre vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Y aquí, en este relato, vemos, amados hermanos, el retrato asombroso de Dios donde se le ve buscando diligentemente a su oveja. Y le vemos no tan solamente a Dios buscando, sino que a Dios alegrándose. Él se alegra cuando encuentra a su oveja. Él se goza, amados hermanos. Y así son los pensamientos de Dios. Así son las acciones de Dios hacia cualquier persona antes de ser encontrado con Jesús, hermanos. Eso es lo que me aconteció a mí. Eso es lo que le aconteció a usted. Eso es lo que le va a acontecer a cualquiera que sea encontrado por Cristo.
El gozo es la plenitud de aquello que se encuentra, amados hermanos. Y dice que el texto que cuando la encuentra, pesca a la oveja y la pone en sus hombros y sigue su camino gozoso. ¿No hizo eso el Señor en la cruz del Calvario por nosotros? ¿No cargó el Señor su cruz para darnos vida en abundancia? ¿No llevó a cabo Él el sacrificio de búsqueda de aquellas ovejas extraviadas, la cual Él pone en sus hombros para llevarlas, ¿no es cierto?, y darles vida? Este es un detalle, amados hermanos, de la manifestación del cariño. Los pastores en el sur, cuando se ponen las ovejas en los hombros, con eso están dando un mensaje, pero profundo. Y es que la oveja también se cansa. Y es que la oveja muchas veces no tiene la fuerza suficiente para caminar. Y lo que hacen muchas veces los pastores es pescar a las ovejas y llevarlas en el hombro y caminar con ellas. Esto, amados hermanos, es un detalle que nos denota a nosotros el nivel, amados hermanos, de el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Es que Él nos hace esa invitación. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Esto es lo maravilloso, amados hermanos. Y miren lo que dice el versículo del 8 al 10, pasamos a la otra parábola que tiene mucha relación con esto. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Dice el Señor en su aplicación, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Al igual que en esta primera parábola de la oveja perdida, aquí se presenta, amados hermanos, una pobre persona de baja condición de igual manera. Jesús sigue golpeando el orgullo de los fariseos diciéndole, compárense a un pastor, compárense a una mujer que tiene una condición social que enfrenta una crisis importante porque perdió una moneda de gran valor. Y una de las cosas que debemos entender es que si los fariseos, hermanos, y escribas se sintieron ofendidos porque Jesús les solicitó a ellos que se imaginaran siendo pastores, ahora pedirles que se imaginen siendo una mujer en una posición de pobreza era lo peor para ellos. Y ojo, no es machismo lo que voy a decir, ni es machismo esto. Pero para ellos, mirar a una mujer en una condición de pobreza, y le voy a explicar por qué, para ellos era lo peor. Los pastores eran considerados inmundos. Y en esa cultura dominada por los varones, a las mujeres se les consideraba insignificantes o indignas de respeto alguno. Pero vemos, amados hermanos, que Dios no lo hizo de esta manera. ¿Y sabe por qué Dios no lo hizo de esta manera? Porque nosotros tenemos algo maravilloso del carácter de Dios. En el Salmo 23 dice que Dios es nuestro pastor, ¿no es cierto? Jehová mi pastor. Pero Él también, como Dios, se rebaja a una condición de mujer. No estoy diciendo que Dios sea mujer, no. Estoy diciendo que Él se rebaja a esa condición, que la cultura y la sociedad era mal mirada. ¿Y sabe dónde vemos esto? En el mismo Salmo 23. Aderezas mesas delante de mí y delante de mis enemigos. ¿Sabe lo que era aderezar una mesa? ¿Sabe quién, amados hermanos, eran las que preparaban las mesas? ¿Quién eran las que preparaban las mesas? Eran las mujeres. Y que Dios se rebaje como una mujer a preparar la mesa, ese es un acto de bondad. Ese es un acto no discriminativo. Ese es un acto de cariño, de amor. Jesús en Jerusalén también se describió como una mujer en el sentido del cuidado. Cuando lloró, ¿no es cierto?, en Jerusalén y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas, ¿no es cierto?, a los profetas,
¿no es cierto? ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Una condición de cuidado, hermanos. Y esto nos recuerda que fue la misericordia de Dios lo que impulsó a Jesús a rebajarse a ese nivel y rebajar también el necio orgullo de esos fariseos y saduceos que solamente, amados hermanos, podríamos decir, los humildes pueden ser salvos. A ese nivel. Por lo tanto, la parábola aquí describe a una mujer que había perdido una de sus 10 dracmas, y una dracma, amados hermanos, en el contexto cultural, es un denario romano, que representaba prácticamente el salario de un día de un trabajador. Un día de un trabajador. Y aunque tal vez quizás, amados hermanos, no parezca una gran cantidad de dinero, en una sociedad donde existía el trueque, amados hermanos, donde el dinero no se usaba como hoy en día se ocupa, amados hermanos, con frecuencia, significaba, amados hermanos, que ese dinero de esta mujer quizás pudo ser un fondo de emergencia que ella tuvo. ¿Y a qué me refiero con el fondo de emergencia que ella tuvo? Que lo más probable es que esta dracma representaba, amados hermanos, la dote de la mujer en la cultura judía. Cuando una mujer se casaba, el padre le daba una dote. Le daba una dote de 10 dracmas, ¿no es cierto?, 10 monedas de plata. En caso de, hija, aquí, si hay alguna separación, con esto es tu dote, esto es lo que te entrego como padre, ¿no es cierto?, como resguardo. Bueno, se ve, amados hermanos, que esta mujer pierde una de esas monedas. Pierde una de esas monedas, una de estas significativas monedas, amados hermanos, la cual prácticamente eran el regalo de boda, el cual proporcionaba seguridad y proporcionaba firmeza en el futuro. Y es interesante, amados hermanos, que para llevar la búsqueda tan desesperada de esta moneda, era necesario encender una lámpara. ¿Y sabe por qué era necesario encender una lámpara? Porque en ese tiempo, amados hermanos, incluso a la luz del día, y por lo general, las casas eran muy pequeñas y muy oscuras, muy cerradas. Con suerte tenían una ventana. Por lo tanto, ella desesperadamente busca, enciende una lámpara, ¿no es cierto?, y aparte de que las casas eran chicas y tenían ventanas chicas y que la luz del día no podía iluminar adentro, el piso era de tierra. Por ello, ella busca una escoba, ¿no es cierto?, para barrer, para ver si es que la moneda al momento del barrido suena por allí para decir, la encontré. Y de esta manera, amados hermanos, ella busca la moneda en oscuras, enciende ahora la lámpara y comienza a barrer, ¿no es cierto?, cada rincón y cada grieta por toda la casa hasta que la encuentran. Yo les pregunto a ustedes, ¿significa que este pasaje, aquí cuando habla sobre los ángeles que se alegran, significa este pasaje que los ángeles se regocijan cuando un pecador se convierte? ¿Qué creen ustedes? Claramente que sí, es lógico, es obvio. No puede haber dudas acerca del hecho de que los ángeles santos de Dios tienen un profundo interés por la salvación de cada hombre, de cada mujer. Pero esta no es exactamente la enseñanza que está enseñando aquí el texto. Debemos entender una cosa. El punto principal no es ese, sino que Dios, que tiene una habitación en la presencia de los ángeles, busca a los pecadores y se regocija aún por aquellos que se arrepienten o se convierten. Ese es el punto principal de esta parábola. Y la enseñanza es en contra de la actitud que tienen los fariseos y escribas, de estar ocupados por aquellas personas las cuales ahora ellos desprecian. Por lo tanto, desde el punto ético, amados hermanos, una vez más los fariseos habían estado quizás de acuerdo en lo que hizo la mujer, en buscar, en barrer, ¿no es cierto? Pero bajo la circunstancia indicada, amados hermanos, el que ellos se hubieran comparado a hacer esa obra, para ellos era imposible.
Ellos estaban de acuerdo en que sí, la mujer se le perdió una moneda y que tenía que buscarla, pero a lo que Jesús le estaba diciendo, que era en un sentido claro, que tenían que buscar a los despreciados, ellos no lo iban a hacer. En eso iban a estar en desacuerdo. Pero de ahí entendemos, amados hermanos, que aquí también las parábolas tienen elementos muy prácticos y muy teológicos, muy claros para nuestra vida. Y es que en estas breves parábolas, la mujer representa a Cristo, quien busca pecadores perdidos entre la grieta y el polvo y los escombros de este mundo. ¿Es así o no es así? Es así, amados hermanos. Dios, quien por medio de su elección soberana inició la búsqueda de aquellos pecadores que le pertenecían. Por lo tanto, al igual que la moneda sin vida, ellos no pueden hacer nada por su propia cuenta. De ahí que el apóstol Pablo lo aclara y lo dice con firmeza en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, y le dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El Espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esa condición Dios te buscó. En esa condición Dios me buscó. ¿O fuiste tú que buscaste a Dios? No, hermano. Dios en esa condición te buscó y Él te encontró. Una de las cosas que debemos ver es que Jesús recorrió todo el trayecto desde el cielo a la tierra. ¿Para qué? Para buscar a los suyos que se habían perdido. Para rebuscar a pecadores en cada rincón y haciendo luego que sobre ellos la luz del glorioso evangelio brille y brille. Ahí que el apóstol Pablo diga en 2 Corintios capítulo 4, versículos 5 y 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos de amor a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios, que mandó desde las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios. Hermanos, una de las cosas maravillosas que vemos aquí es que sucede en este proceso, el proceso de salvación, que después de haber hallado al pecador perdido, Dios en Cristo lo restaura. Dios en Cristo lo restaura y le da ahora el divino tesoro celestial y luego lo expresa en el cielo con la participación de aquellos que están en la gloria. ¿Cómo debe haber sido ese día cuando usted recibió a Cristo? ¿Qué cree usted que habrá sucedido allá en los cielos? ¿Qué cree usted? ¿Cómo se debe haber sentido Dios en su gozo de haberle encontrado cuando usted estaba perdido? Hermanos, ya con esto termino. Rescatar a los perdidos requiere una gracia costosa. Rescatar a aquel que está perdido requiere una gracia costosa. Y el Hijo de Dios se convirtió en hombre y vivió como pecadores, llevó en la cruz la ira de Dios por el pecado y resucitó triunfante. Él se hizo pecado por nosotros. Él nos encontró, se hizo pecado por nosotros, tomó nuestros pecados, nuestras culpas y las llevó a la cruz. Y por medio de esa búsqueda y por medio de esa entrega sacrificada en buscarnos, nos da y nos ofrece ahora vida eterna y esperanza gloriosa que ahora gozamos. El arrepentimiento de un pecador en la tierra es motivo de regocijo en los cielos. Eso es verdad, amados hermanos. No hay pecado grande, por muy grande que sea, que no tenga recursos de perdón en la gracia divina. Hermano, cuando nosotros vemos este relato, nos damos cuenta de que el amor de Dios es tan grande, es tan hermoso para con nosotros,
el saber que Dios nos rescató, el saber que Dios nos buscó cuando estábamos perdidos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¡Cuán grande amor, hermanos! ¡Cuán grande misericordia en que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros! Y esto es tan verídico, es tan cierto que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Oh, hermano, hermana, si usted se siente o está perdido o perdida, apartado de Dios, esta es la primera aplicación de esta parábola. Usted es valioso ante los ojos del Señor. Usted y yo somos valiosos ante los ojos de Dios, incluso en su condición perdida. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Cuán grande amor! ¡Cuán grande bondad! Hermano, cada cristiano ha sido buscado y ha sido encontrado por Dios, quien siempre encuentra lo que busca. Y eso es maravilloso. Nadie debe perder la esperanza. No pierda la esperanza. Y si alguien piensa que no sirve para nada y se siente desechado y que no sirve para nada, hoy, hermano, hoy, en esta mañana, el Señor, por medio de la fe en el Evangelio, en Cristo Jesús, te llama y te dice: ven, venid a mí hoy. Por medio de mi palabra te he encontrado. Hoy es el día de gracia. La palabra de Dios nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Eso es lo que ha hecho Cristo. Eso es lo que ha hecho Dios por cada uno de nosotros. Nos ha venido a buscar como esa oveja, como esa moneda y como ese hijo rebelde perdido. Por lo tanto, ¿qué nos queda hacer a nosotros, hermanos? Simplemente dar gracias. Simplemente gozarnos. Alegrarnos de que Él nos buscó. El Señor dice: vosotros no me buscasteis a mí, sino que yo os busqué a vosotros. Vosotros no me elegisteis a mí, yo os salí a buscar y yo os elegí a vosotros. Y eso, hermanos, es simplemente elección de Dios. El hecho de que Dios te haya mirado y te haya escogido, hermanos, es gloria de Dios. Cuando hay millones que en pecado mueren, hay un himno que me encanta, dice: hay millones que en pecado mueren, escuchar su tétrico gemir, acudir con tiempo a rescatarle. ¿Quién dirá: Señor, yo quiero ir? Gloria a Dios. ¿Cuántos que en este momento quizás están gimiendo, entrando quizás a la boca del infierno, sin Dios y sin salvación? Y Dios por gracia te ha elegido, te ha escogido. Te ha rescatado de ese vil camino como oveja perdida y te ha dado vida cuando estabas muerto en delito y en pecado. Ese es el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Esa gracia que nos mantiene, que nos sustenta día a día. Y alguien podrá decir: Dios es injusto, Dios no me escucha. Si estás aquí es por algo, hermano. Porque podrías quizás estar en este momento perdiendo tu vida quizás en el mundo, en la droga, en el alcohol, en la y un sinfín de cosas, o viviendo una vida desordenada, o quizás estando en coma, a punto de partir de esta vida sin Dios y sin ley. Pero el Señor en esta mañana te ha hablado a tu vida y te ha recordado el gran valor que eres para Él. Él dejó todo con diligencia
vino a la cruz del Calvario y se entregó por cada uno de nosotros. Diligentemente, como el pastor busca sus ovejas y que da su vida por aquellas. Quiero invitarle a que se pueda poner de pie. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje.